Hace tiempo que no estaba con ustedes, la vez pasada estuve a través de las redes sociales y hoy ya podemos estar celebrando este culto de manera presencial. Así que feliz de estar con ustedes. Saludo también a aquellos que están viéndonos a través del canal de YouTube o de las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. También contento de poder celebrar este culto, el primer culto de este año 2022. Sé que muchos han cerrado etapas, otros han decidido comenzar nuevas cosas, así que les animo a que por sobre todas las cosas que ustedes han deseado y han pensado, decidan tener una relación más grande y más madura con nuestro Dios. Que ese sea nuestro propósito, no tan solo para el 2022, sino que de aquí hasta que Cristo regrese. Hay algunos rostros conocidos, así que les saludo, la Isi sobre todo. Está grande la Isi. Hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la primera carta a Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, les quiero contar un poco sobre el contexto de esta carta de Pedro. En el año 64 después de Cristo, Nerón esparció una acusación en contra de los cristianos. ¿Cuál fue esta acusación? Que los cristianos habían incendiado Roma. Producto de esto, hubo una intensa persecución a los cristianos. Los cristianos tuvieron que tomar una decisión, escapar a zonas montañosas o zonas alrededor de Roma para evitar la persecución. Lamentablemente, la persecución continuó, ardua, feroz en contra de los cristianos. Y por esta razón, el apóstol Pedro los invita a tener esperanza, confianza y alegría en medio de la persecución. Y esto es lo que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, que dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos, reconociendo tu majestad, reconociendo tu soberanía, Señor, en nuestras vidas y en tu creación. Padre, te agradecemos esta oportunidad de estar reunidos hoy aquí, celebrando de este tu día, Señor, donde entregamos toda honra y toda gloria a ti. Ahora te pido, Señor, que tú suplas las falencias del predicador y que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y alentándolos en el medio de la tristeza y de la incertidumbre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto nos enseña que los cristianos del primer siglo eran perseguidos. Y podemos entender que también nosotros seremos perseguidos. Querida iglesia, vendrán pruebas a nuestras vidas. Y aunque parezca extraño, encontramos más mártires en nuestra era moderna que en el siglo I. Según la enciclopedia del mundo cristiano, en el año 2000 ha habido casi 200.000 cristianos martirizados alrededor del mundo. Y según el informe
de una organización evangélica llamada Open Door, en el 2018 fueron asesinados 4.305 cristianos y 245 millones son perseguidos. Estos datos sitúan al cristianismo como la religión más acosada y maltratada del mundo entero. Por eso me pareció bien llamar a este sermón, titularlo de la siguiente manera: resistir el sufrimiento. Y para aquellos que les gusta tomar nota, vamos a observar 3 puntos en estos textos. El primer punto, la prueba, resistir la prueba con la actitud correcta, resistir la prueba con la acción correcta y resistir la prueba con la persona correcta. Observemos nuestro primer punto, versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro dice a sus lectores que no deben sorprenderse si les llega el tiempo del sufrimiento, porque todo cristiano que viva una vida piadosa experimentará cierto grado de persecución, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la universidad y tal vez hasta en su propia familia. ¿Por qué? Porque la gente resiste la verdad, se resiste al Evangelio de Cristo. En este pasaje, Pedro escribe sobre un tipo de prueba diferente a la oposición diaria que podamos experimentar como cristianos. Menciona la prueba de la persecución, una prueba catalogada como pasar por fuego. Y de esto no podemos extrañarnos. Jesús nos advierte que el mundo incrédulo odia a sus seguidores. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y Pablo, hablando de la persecución, en 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Querida iglesia, los cristianos no deben extrañarse cuando les toque ser perseguidos y atacados. El fuego mencionado en nuestro texto hace referencia a periodos arduamente difíciles, pero con un propósito altamente prometedor. El apóstol Pedro no se preocupa en describir el tiempo, las circunstancias o las ocasiones de la dolorosa prueba, sino más bien él enfatiza el propósito de dicha prueba. Pedro da a entender que así como el oro es refinado por el fuego, del mismo modo es la fe del creyente probada mediante el sufrimiento. Primera de Pedro 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios quiere probar lo genuino de la fe del cristiano, porque la fe es de mayor valor que el oro. Por eso el creyente debe estar preparado, debe estar alerta a la persecución, entendiéndola como un propósito amoroso de parte de nuestro Dios. El cristiano no tiene que cuestionar la providencia de Dios cuando algún sufrimiento inesperado llega a tocar la puerta de su vida. Tampoco debe culpar a Dios por no intervenir a favor suyo. No debe dudar del control de Dios. Es cierto que Dios tiene el control sobre todas las cosas, sobre toda la situación, y tiene el poder para proteger al cristiano del sufrimiento inminente. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios elabora su propio propósito para fortalecer la fe de los creyentes por medio del sufrimiento y el dolor. Debemos recordar lo que dice Jesús en Mateo 5, versículos 11 y 12. Dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y estén
contentos. En vez de pensar en las pruebas y sorprendernos por ellas, veámoslas como maneras de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de su sufrimiento, también seremos participantes de su gloria y de su gozo. Y esto, mis hermanos, sobrepasa cualquier dolor o sufrimiento que podamos enfrentar aquí y ahora. Pedro, el apóstol, introduce un contraste entre la alegría versus la tristeza de la persecución. El apóstol Pedro pone énfasis en el mandamiento alégrense. En vez de considerar el sufrimiento desde un punto de vista negativo, los cristianos han de mirar positivamente a Jesús y regocijarse ante lo que les toca experimentar en esta vida. Por eso se nos dice, alégrense y sigan alegrándose. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué honor para el cristiano poder participar de los sufrimientos de Cristo! Cuando predicamos, cuando vivimos el Evangelio y enfrentamos la aflicción por causa de Jesús, estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Y esos sufrimientos deben llevarnos a una alegría que sobrepasa toda dificultad. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué rebosan de alegría los corazones de los cristianos? ¿Por qué el sufrimiento en Cristo es alegría? Porque Cristo lo es todo. Porque Cristo lo es todo. Amén. Porque un día veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo reinará. Y nosotros, ¿quiénes? Todos los que hemos confesado el señorío de Cristo, estaremos con Él. Estaremos en su reino. Cuando Cristo vuelva, el creyente verá la gloria de Dios y el esplendor de la gloria de Cristo. Cuando contemplamos la gloria que tendremos con Cristo, no podemos evitar de exaltarnos, de gozarnos, de saltar con gritos de alegría, como los padres al observar nacer a sus hijos. Las pruebas, las aflicciones, lejos de ser una simple casualidad o alguna rara desgracia, acontece con el propósito amoroso de Dios para probarnos. Dios tiene en ello un sabio fin, y este debería ser el pensamiento que nos consuela. El inmaduro Pedro, cuando era discípulo, le parecía extraño que su maestro pasara por el sufrimiento. Pero ahora, al maduro apóstol Pedro, le parece imposible imaginar algo diferente a lo que hizo su Señor: morir en aquella cruz y padecer por su iglesia, por nosotros. Nunca debemos negar el lugar del sufrimiento en la construcción de la santidad de la vida cristiana. Por eso, mis hermanos, debemos mirar la prueba del sufrimiento con una actitud correcta. ¿Cuál? Con alegría en nuestro corazón. Pero también somos llamados a resistir las pruebas de esta vida, las pruebas que vienen a atormentarnos muchas veces, con una acción correcta. Versículos 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano,
no os avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que estamos siendo identificados como discípulos de Cristo. Los cristianos serán perseguidos, los cristianos serán maltratados por causa del nombre de Cristo. Un tema habitual en el Nuevo Testamento es que los seguidores de Cristo deben soportar persecuciones, vituperios e insultos por causa del Evangelio. Los cristianos del primer siglo confesaban el nombre de Jesucristo entre los judíos y los gentiles, y por esto eran perseguidos sin misericordia. 2 veces el apóstol Pedro escribe en esta epístola: sean dichosos, sean felices. Y ambas bienaventuranzas aparecen en el contexto del sufrimiento. Capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Pedro comenta algo que pareciera ser extraño para el oyente no cristiano, o a lo mejor para algunos de ustedes. Si te lastiman, si te aborrecen por el nombre de Cristo, eres y debes ser una persona dichosa, feliz. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y está siendo identificado como un discípulo de Cristo. Y créeme que nada se compara a la alegría de saber que tus pecados han sido perdonados y que un día estaremos en el reino de nuestro Dios. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a lo siguiente: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro aquí menciona 3 categorías: el asesino, el ladrón y el delincuente. Y da a entender que para que alguien sea denominado así, debe estar bajo actividades criminales castigadas por la ley. Por eso Pedro advierte que un cristiano debe vivir una vida tan ejemplar que no se permita comparación alguna con un criminal ante una corte legal. Si llegas a sufrir por verdaderos hechos delictivos, deja de sufrir a causa de Cristo y solamente estás pagando por tus males. La bienaventuranza no viene por ser perseguido solamente, sino que viene por ser perseguido, por ser un portavoz e imitador de Jesucristo. Encontramos a la vez el consejo de no meterse en lo ajeno, de no ser chismoso. Santiago nos dice que nuestra lengua es como un caballo que hay que domesticar. Y lo interesante es que no lo presenta como una opción, sino que como un imperativo, como un mandamiento. Y no se refiere solo a las malas palabras, a los chismes, sino a todo nuestro lenguaje. El chisme y las palabras deshonestas son un mal que por mucho tiempo ha dividido a la iglesia, ha separado familia y ha hecho que muchos miembros dejen de asistir. Pero como sintetizaba Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. No nos engañemos. Si lo que sale por nuestra boca es cizaña, es mentira, son chismes y malas palabras, es porque eso tenemos en nuestro corazón. Hay una canción de Celia Cruz, no la voy a cantar, solo la voy a leer, que dice: ay, mi amiga, yo le dije, eso no se queda así. Lo que pasa que este chisme ya me está gustando a mí. Y esto es cierto. Lo malo del chisme es que nos empieza a gustar. Empieza a ser atractivo a nuestro oído y queremos cada día un poco más. Queridos hermanos, controlemos nuestra lengua. Analicemos si estamos siendo hipócritas, bendiciendo a los demás en la cara, pero maldiciéndolos por detrás. No tan solo debemos cuidarnos de los chismes, sino de las muchas palabras que vienen con engaño y con malicia de parte de nuestra boca. Los garabatos,
las ironías, los sarcasmos, etc. Que por estas cosas no suframos persecución, mis hermanos, sino por Cristo y su Evangelio. Por eso el apóstol Pedro nos dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro indica que el sufrimiento que el cristiano a veces experimenta no proviene necesariamente de actividades incorrectas. Cuando un cristiano sufre persecución, debe tener la conciencia limpia, lo que le permitirá defenderse sin vergüenza alguna, porque sus obras han sido buenas delante de Dios. Por eso Pedro dice: no se avergüencen. Cuando nos topamos con desprecio, con burla a causa de nuestra fe, la vergüenza muchas veces se apodera de nosotros y es la causa de que no demos testimonio de Cristo y de su cruz. Por dicha razón, Pedro invita a sus lectores a sobreponerse a la vergüenza y al posible maltrato. Sentir vergüenza de Jesús nos convierte en cristianos inmaduros, pero el conocimiento de Dios hace que el hombre se vuelva un cristiano maduro. Recordemos que Pedro había negado 3 veces seguidas a Jesús. Era un Pedro inmaduro, pero ahora, con un corazón pastoral, con una acción correcta, insta a sus lectores a alabar a Dios en medio del sufrimiento y del dolor. Como cristianos hemos de enfrentar persecución, hemos de tener enemigos. Por eso debemos estar preparados para la persecución, debemos estar preparados para la discriminación. Queridos hermanos, a nuestro propio Señor lo persiguieron y maltrataron. A los hombres y mujeres de la Biblia los persiguieron y atacaron. ¿Por qué crees que a nosotros no nos pasará? Vivimos en un mundo corrupto, en una sociedad posmoderna, donde nuestra fe es considerada retrógrada y pasada de moda. Preparémonos para que maquinen en contra del pueblo de Dios. Preparémonos con la acción correcta. ¿Cuál? Nuestra completa dependencia de Cristo como Señor y Salvador y sostenedor de nuestras vidas. Por tanto, resistid la prueba con la persona correcta. ¿Quién? Descubrámoslos. Versículo 17 al 19. La prueba con la persona correcta. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro le está diciendo a su auditorio: ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba, pero los impíos tendrán su fuego después. El fuego que soportamos ahora nos purifica. El fuego que soportarán los impíos será un castigo eterno. Para el cristiano nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos, solo purificación, madurez, crecimiento. Porque para el cristiano el castigo fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte del Santo Dios. Queridos hermanos, un día todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo está hablando que cada uno recibirá lo que corresponde. A sus hijos
gloria y a los malos castigo. Estar frente a Dios será una cita ineludible para todos los seres humanos. Y Pedro les hace una pregunta retórica a sus lectores. Si el tiempo del juicio ha llegado para los que sufren por Cristo, ¿cuál será la suerte de los incrédulos que sufrirán como resultado de su desobediencia? El castigo eterno, mis hermanos. Y quisiera aprovechar este momento para decirle a aquel que está escuchando, tanto aquí presente como por las redes sociales, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y líbrate del juicio y del castigo de Dios. Cristo cargó con la ira de Dios, sufrió castigo en lugar de su pueblo y por eso nos libró del castigo eterno. Dios no castigará a su pueblo escogido, porque Cristo sufrió en lugar de ellos. Nuestras obras serán juzgadas, pero no seremos condenados, porque Dios ha hecho posible que sus hijos escapen de la condenación por medio del perdón de los pecados a través de la gloriosa cruz de Cristo. Todos aquellos que se niegan a obedecer el Evangelio se enfrentarán con la condenación divina por causa de su incredulidad. El juicio de Dios sobre los incrédulos resulta en que éstos quedan excluidos de la presencia amorosa de Dios, pero recibirán la ira de Dios. El mismo fuego que consume a la paja purifica al oro. El fuego es el mismo, pero su propósito y efecto son diferentes. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La primera parte de esta oración revela una simple realidad. ¿Cuál? La dificultad que los cristianos tienen para obtener la salvación. Jesús dijo, Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora bien, esto no se refiere a que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera de merecerla. Todo es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, nuestra salvación es difícil en el sentido de que las ordenanzas del Evangelio nos demandan a que nos despojemos de nuestros ídolos y nuestro pecado. Hechos 14:22 dice, debemos pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Filipenses 2:12 y 13, seguid obrando vuestra salvación con temor y temblor, pero es Dios quien obra en ustedes, en nosotros, el querer y el hacer según su buena voluntad. Es decir, el hombre no puede ganarse la salvación, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero la salvación de los hombres es un proceso de desarrollo y crecimiento espiritual, en el conocimiento de la fe de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por último, en este pasaje, el apóstol Pedro le recomienda a los que padecen por Cristo a encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Encontramos entonces dos obligaciones. La primera, entregarnos al fiel Creador. Pedro exhorta a los sufridos creyentes a entregar sus vidas en las manos del fiel Creador. Y el apóstol Pedro escoge esta palabra para subrayar que Dios tiene el control de nuestra vida porque Él nos creó. Pero Dios no solo ha creado al hombre, sino que también lo sostiene en cada momento. A este Dios el creyente puede confiadamente entregarse, porque la palabra de Dios nunca fallará.
La segunda labor es: sigan haciendo el bien. Esta recomendación aparece con frecuencia en esta epístola. Pedro da a entender que el cristiano que encomienda a Dios debe demostrar este compromiso mediante obras de amor y misericordia con su prójimo. Concluimos entonces que cuando los cristianos se encomiendan sus almas al fiel Creador, dejan sus almas en un lugar seguro. Resistir la prueba con la persona correcta hace toda la diferencia. Jesús, nuestro Señor, hace toda la diferencia. Somos invitados entonces a resistir el sufrimiento, enfrentando la prueba con la actitud correcta. ¿Cuál es esta actitud? Alegría, gozo, esperanza en que Cristo es el Señor y tiene el control de todo. Somos invitados a resistir la prueba con la acción correcta, imitando el carácter de nuestro Señor Jesucristo y confiando en su soberanía, en su poder y en su regreso. Somos invitados a resistir el sufrimiento, somos invitados a resistir la prueba con la persona correcta, Jesús, quien tiene toda autoridad, quien tiene todo el control, quien tiene todo el poder, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos reconociendo que no hay nadie como tú. Gracias te damos por tu obra maravillosa en aquella cruz. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos acompaña en los momentos de incertidumbre, nos alienta para poder buscarte y confiar en ti cada día más. Amado Señor, sé tú nuestra roca, en donde podamos pararnos y estar firmes. Ayúdanos en cada momento, Señor, a que nuestra fe vaya creciendo. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de ti, a que el carácter malo vaya muriendo y podamos ser como tú, santos. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.